Bienvenida a la conferencia Confianza Relacional y Bienestar Socioemocional para el Aprendizaje. Mi nombre es Gastón Muñoz y soy el jefe de posgrado y postítulo de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, y tengo el agrado de comentarles que hoy nos acompañan dos grandes expositores. En primer lugar, José Bernstein. Él es profesor titular de la Facultad de Educación y director del programa de liderazgo de la Universidad Diego Portales. Es sociólogo por la Universidad de Chile y doctor en sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Su docencia se concentra a nivel de doctorado y magíster. Tiene una vasta experiencia en el servicio público, habiendo sido subsecretario de Educación, primer ministro de Cultura del país, tras la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consejero del Consejo Nacional de Educación, y cuenta con más de 50 publicaciones en libros y revistas en las temáticas de educación, juventud, cultura y pobreza. Su área de investigación se focaliza en temas de liderazgo educativo, mejora escolar y políticas docentes. Presentará también hoy nuestro profesor Fabián Barrera. Fabián es postdoctorado College for Interdisciplinary Educational Research, Alemania, doctorado en Educación, Institute of Education, University College London, del Reino Unido, magíster en Psicología, mención en Psicología Educacional, Pontificia Universidad Católica de Chile, psicólogo de la Universidad de Chile. Es profesor asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes y director del Laboratorio de Innovación en Psicología y Educación. Desarrolla proyectos de investigación sobre bienestar socioemocional para el aprendizaje, convivencia y confianza escolar y desarrollo profesional docente, e imparte docencia en psicología educacional y metodología de la investigación. Ha publicado libros, capítulos de libros, reportes y artículos de investigación a nivel nacional e internacional. En primer lugar, tendremos la presentación de José Bernstein para continuar con Fabián Barrera. Al final de ambas exposiciones tendremos un espacio para preguntas y comentarios de los asistentes para finalizar idealmente a más tardar a las 16 horas. Adelante, José. Muchas gracias, Gastón, por la presentación y por y más en general a la escuela y a la universidad por la invitación a participar de este coloquio, este seminario, sobre este tema tan importante de la confianza. Lo que yo voy a exponer espero justamente ceñirme con los tiempos que tú mencionabas, y me voy a centrar en exponerles una investigación que es un Fondesit que desarrollamos con otros profesionales de la universidad, con Javiera Peña y también Elisa Ansoliaga, y que lleva este título de la confianza, que está centrado, ¿no es cierto?, en la confianza relacional en la educación media, y que intenta, ¿no es cierto?, buscar las diferencias o las similitudes entre la enseñanza media científico-humanista y técnico-profesional. El objetivo del Fondesit era ese en un inicio, y tiene un conjunto de objetivos específicos que ustedes pueden visualizar a su derecha, pero ocurrió, como nos ocurrió a todos, ¿no es cierto?, que hacemos investigación, que llegó la pandemia, y por lo tanto empezaron a haber también otros objetivos y intereses de investigación que también se pusieron con fuerza, como fue, ¿no es cierto?, el tema de justamente cómo había afectado la pandemia a todas estas relaciones dentro de los liceos y más particularmente la confianza. Les marco ahí de subrayo lo que va a ser el centro de la presentación que voy a hacer hoy día, que está centrado, ¿no es cierto?, en cómo es la relación de confianza entre estos distintos actores que coexisten dentro del liceo: los directores, los docentes y los estudiantes. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay también otros objetivos también de investigación que también hemos intentado cubrir durante estos años de trabajo. Partir por la definición, es importante ver que en el tema de confianza hay múltiples definiciones. Es una palabra polisémica en que realmente se entiende de manera muy distinta
También las disciplinas muchas veces lo entienden de manera distinta y es muy fácil, por ejemplo, encontrar diferencias entre lo que es la confianza interpersonal, y ustedes, los psicólogos, trabajan muchísimo más de la confianza institucional, que los cientistas políticos, por ejemplo, ocupan muchísimo en sus análisis. Nosotros vamos a centrar en lo que es la confianza relacional, es decir, la confianza que existe entre las personas, que en este caso lo que nos interesa, las personas que habitan los establecimientos escolares. Y sobre esa confianza hay, bueno, distintas definiciones, pero de alguna manera todas se conectan, como ustedes pueden ver, con este tipo de temas. Una de ellas es esta idea, ¿no es cierto?, que está de que cuando uno confía, en realidad lo que tiene son expectativas favorables respecto de las acciones e intenciones de las otras personas. O bien que la confianza tiene que ver con que las otras personas no actuarán de manera oportunista. Este lenguaje viene más desde la economía, como ustedes pueden sospechar, en la cual, ¿no es cierto?, en el último informe del BID, que es su gran publicación de este año, se centró en el tema de la confianza, y ellos ven, ¿no es cierto?, que es clave justamente para el desarrollo económico y también para el desarrollo social y para la democracia, el que no se tenga estas conductas oportunistas con la fuerza que existe en América Latina. O también se puede visualizar, ¿no es cierto?, la confianza centrada vinculada con el tema de vivir, ¿no es cierto?, en el riesgo que implican las interacciones. Y por lo tanto la confianza como la posibilidad justamente de exponerse a ese riesgo, de ser capaz de vivirlo en función de que justamente se tiene esta propiedad de la relación que se tiene con los otros. Un elemento que para nosotros ha sido central en toda esta investigación ha sido analizar las facetas de la confianza. Es decir, que cuando se dice, bueno, ¿por qué una persona confía en otra persona? ¿Por qué un actor de la escuela, como un docente, un estudiante o un directivo, confía en otro actor de la escuela? Eso se puede analizar de distintas maneras y una búsqueda muy importante que ha existido ha sido justamente de tratar de entender cuáles son las facetas que están involucradas en esa confianza en el otro. Y hay distintas definiciones, pero nosotros hemos tomado una porque tiene mucho análisis empírico y un aterrizaje concreto en herramientas que ha sido extraordinariamente útil, que son las definiciones que ha hecho una investigadora que se llama Megan Chanen Moran. Y Chanen Moran lo que hace es distinguir básicamente 5 facetas de la confianza. La primera faceta es la benevolencia, es decir, esto tiene que ver con que es la creencia que una persona tiene de que la otra persona está preocupada de su bienestar y es capaz de resguardarlo, que quiere su bien. Segundo, la honestidad, es que la persona en la que confío es una persona que es consistente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Tercero, que hace un uso adecuado de la información. Aquí hay una traducción que no encontramos, una traducción más feliz, que tradujimos como apertura, pero es openness, la palabra que ella ocupa. Y tiene que ver básicamente si la información se ocupa de la manera adecuada, es decir, si lo privado resta privado y lo público se vuelve público por parte de los distintos actores. La previsibilidad, tema muy importante para confiar en el otro, yo necesito que el otro tenga un patrón de conducta estable en el tiempo. Y por último, la competencia, es decir, que la persona tenga efectivamente los conocimientos, la experiencia, la capacidad para desempeñarse en la posición en la cual está ubicado. Esto es importante porque ustedes van a ver después, y voy a volver sobre esto, respecto de la investigación y de los resultados que nosotros alcanzamos, usando justamente estas 5 facetas de Megan Chanen Moran. La confianza, también solo como introducción, debo decir que a nivel escuela este tema ha sido ya bastante estudiado y se la ve, ¿no es cierto?, con propiedades muy significativas. Y las imágenes fuertes que se han usado, ¿no es cierto?, es ver la confianza como un pegamento, es decir, como algo que permite la cohesión dentro de la escuela, como un lubricante, es decir, como una dimensión, una propiedad que permite que los procesos puedan fluir y no estemos, ¿no es cierto?, permanentemente en un control de las distintas actividades que se realizan paralizantes,
Y por último, como un fermentador, es decir, como una propiedad que también permite que las innovaciones y los cambios se puedan llevar a cabo dentro de la escuela, porque existe esta confianza. Entonces, como ustedes pueden ver, hay esta imagen fuerte de las propiedades que tiene la confianza para la escuela. Y también se ha analizado de una manera más empírica y más vinculado con todo lo que son los análisis de mejora escolar, el efecto de la confianza dentro de las escuelas. Aquí la investigación emblemática es la investigación que llevaron a cabo Anthony Bright y Barbara Schneider en Chicago, en las escuelas públicas de Chicago durante los años 90, en que siguieron por varios años a un conjunto de escuelas amplio y fueron visualizando qué impacto tenía el contar con alta confianza, qué ocurría también cuando esa confianza se perdía, y así por delante, y llegaron a datos muy relevantes desde el punto de vista de la incidencia que tiene el tener una alta confianza para lograr una mejora educativa, y al revés, las dificultades que existen para lograr cualquier mejora educativa si es que esa confianza no existe. Y esto lo asociaron efectivamente con un marco conceptual en el cual se ve que lo que cambia al tener la confianza es que justamente se tiene un cuerpo docente mucho más motivado, identificado con la escuela, un cuerpo docente también más proclive a la innovación, hay un refuerzo de las comunidades profesionales y a la colaboración docente muy fuerte, y también se genera un tipo de vínculo con las familias muy diferente. Por lo tanto, la confianza relacional efectivamente se convierte en una suerte de humus, de suelo fértil para que puedan efectivamente florecer estas innovaciones. Dicho esta pequeña introducción más conceptual sobre la importancia del tema y los alcances que de alguna manera tienen, déjenme contarles un poco del estudio. El estudio es un estudio de metodología mixta en la cual nosotros combinamos durante su desarrollo una fase cualitativa con una fase cuantitativa. En la fase cualitativa lo que hicimos fue hacer 6 estudios de caso. Tomamos 6 liceos públicos de la región metropolitana que tuviesen características de ser 3 técnico profesional y 3 liceos HC, que fuesen distintos desde el punto de vista de su convivencia. Y hicimos un trabajo en el cual fuimos durante la pandemia 3 veces. Hicimos 3 olas de investigación y observación. La primera hacia fines del 2020, segundo semestre. La segunda en el primer semestre del 2021 y la tercera en el segundo semestre del 2021. Y tratamos de entrevistar, siempre a las mismas personas, es decir, tratamos de que siempre fuesen los mismos directivos, los mismos docentes y los mismos estudiantes. En los estudiantes los tomamos en tercero medio en el 2020 y después en cuarto medio del 2021, los que fuese de alguna manera entrevistando. Y usamos 2 técnicas distintas. En algunos casos usamos la entrevista semiestructurada, pero en otro caso usamos la entrevista de los incidentes críticos, que resultó ser muy pertinente para esta investigación. Y aquí ustedes pueden ver de alguna manera la cantidad, ¿no es cierto?, de personas que se entrevistaron, la cantidad de docentes, la cantidad de estudiantes, y también, ¿no es cierto?, la cantidad de entrevistas que se fueron haciendo. En algunos casos fue entrevistas semiestructuradas, otras entrevistas, como decía, incidentes críticos, y esos son de alguna manera la cantidad de personas que se entrevistó. Hay veces que no pudimos entrevistar exactamente los mismos docentes, los directivos siempre los pudimos rescatar, pero algunas veces nos pasó con docentes y con estudiantes que tuvimos que reemplazarlos, porque se habían ido, en fin. Así que eso no siempre fue fácil, pero esa fue nuestra orientación, de tal manera de lo que nos propusimos fue ir teniendo como una suerte como de visión de la evolución también de lo que ocurría con la confianza durante la pandemia. Y desde el punto de vista de lo cuantitativo, lo que hicimos fue hacer una encuesta que le hicimos en 54 establecimientos de la región metropolitana, todos son liceos públicos. Y bueno, dentro de ella, como ustedes pueden ver, tomamos una cuota a todos los directores. Tuvimos 3 casos que no respondieron, por lo tanto por eso no están puestos los directores, pero sí respondieron los otros actores. Una cuota de docentes en cada establecimiento
y también una cuota de estudiantes de tercero medio y cuarto medio. Ya los profesores también son de tercero medio y cuarto medio. Y esto fue aplicado online durante el año 2021. Fue extraordinariamente difícil, déjenme confidenciarles aquí, lograr esto, porque no tanto por los directores y los docentes, pero llegar a los estudiantes y lograr que contestaran esta encuesta fue muy, muy complejo en la situación que estábamos, sobre todo en los establecimientos de educación pública. Y ahí ven ustedes algunas de las escalas y alguna de la información que trae esta encuesta, pero no, obviamente yo les voy a mostrar solo un momento, algunas cosas de ella, digamos, las otras las estamos trabajando, las hemos publicado, en fin. Entonces les voy a los resultados desde el punto de vista de, primero, la visión general, ¿no es cierto?, desde cuáles son como los grandes resultados que resultan de entre relaciones de confianza. O sea, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con a los tres actores que le hicimos encuesta, directores, docentes, estudiantes? ¿Qué pasa de su confianza respecto de los otros actores? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la visión general que tienen? Esta es la primera información que me interesa mostrarles. Aquí están los directores. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los directores en quienes menos confían son los apoderados, ¿ya? Nosotros consideramos sobre 4.8 que ya es una confianza alta. Sin embargo, y están en el límite los apoderados, pero son los que están más bajos. Ya en cambio los estudiantes no es así. Este dato también es interesante, ya les anuncio algo como de hallazgo, en el sentido que, sobre todo en los estudios de Chanes Morán y otros estudios de extranjeros, se habla, está la similitud que existe en los estudios de ellos en Estados Unidos entre la confianza que tienen directivos y docentes en estudiantes y apoderados, que y ellos fusionan la categoría. Dicen que los docentes y los directivos tienen la misma confianza en estudiantes y en apoderados. Eso no ocurre acá en Chile. Ya no ocurrió en el estudio anterior que hicimos de confianza en escuelas básicas, pero aquí se vuelve a ratificar que hay una diferencia para nuestros actores escolares, docentes y directivos entre estudiantes y apoderados, que en el caso de Estados Unidos parece no ser así. Desde el punto de vista de los docentes, ¿cuál es su confianza en los otros actores escolares? Pueden volver a ver, ¿no es cierto?, que nuevamente los apoderados son en quienes menos tienen confianza. Y aquí parece ya algo, ¿no es cierto?, algo curioso, que cuando se compara la confianza de los docentes respecto de los directivos o bien respecto a los estudiantes, en relación con su propia confianza entre pares, encontramos que la confianza entre pares es algo más baja. Es decir, la confianza entre docentes contra lo que uno podría suponer ya está más disminuida respecto a esos dos otros actores escolares que les estoy señalando. Y eso es aún más pronunciado en el caso de los estudiantes. Fíjense, ¿no es cierto?, cuando se ve la confianza de los estudiantes en los otros actores escolares, vemos, ¿no es cierto?, que confían antes que nada en los docentes, después en los directores, pero fíjense la baja confianza que tienen los estudiantes en los otros estudiantes. Esto nos parece un resultado muy, muy significativo, creo que también habla mucho de lo que vemos, ¿no es cierto?, en los liceos hoy día. Y bueno, también profundizamos en la encuesta de los estudios respecto a eso. Déjenme mostrarles un ejemplo respecto de ese tema. Estas son algunas respuestas, ¿no es cierto?, cuando les sometemos, ¿no es cierto?, a este tipo de frases y de actividades. Fíjense lo que responden los estudiantes, ¿ya? O sea, 40% de ellos piensa que no puede dejar el celular en su sala de clase. Un tercio piensa que no puede hablar sus problemas con sus compañeros. Así por delante, es decir, hay una situación, ¿no es cierto?, bastante compleja entre la relación de confianza que existe entre los propios estudiantes, que a nosotros nos saltó a la luz con mucha fuerza esta investigación y que tiene que ver con la confianza que ellos tienen. Y que hace, por cierto, mucho más importante todavía el vínculo que tienen con los docentes, ya que se convierten en un sostén muy significativo de su estadía en el liceo y sus relaciones más significativas. Ese es un primer resultado. Voy a un segundo resultado ahora que tiene que ver con las facetas de la confianza. Yo les adelantaba que nosotros habíamos trabajado con este esquema de Chanes Morán con 5 facetas de la confianza. Bueno, ¿qué resulta, no es cierto, cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son, cómo aprecian los distintos actores a los otros desde el punto de vista de las facetas?
Y bueno, lo que surge ahí, primero viendo la relación, ¿no es cierto?, entre directivos y docentes. Lo que vemos, ¿no es cierto?, es que los docentes, la faceta que más rescatan de los directivos en tiempos de pandemia, que es importante para la investigación, es la benevolencia, es decir, el cuidado que tienen respecto de ellos y la percepción que tienen de que quieren su bienestar. Segundo, la competencia profesional para ser directivo. Y por último, ¿no es cierto?, el uso que hacen de la información. Cuando les preguntamos a los directores respecto de los docentes, lo que aparece primero es la competencia, después viene la honestidad y después viene la benevolencia. Este resultado no es del todo nuevo para nosotros. En el caso de la educación básica ya habíamos encontrado que los patrones por los cuales juzgan quienes tienen menor poder posicional a quienes tienen mayor no son idénticos. Y que en general quienes tienen menor poder posicional tienden a considerar algunos rasgos más personales del quien tiene mayor poder como decisivos, como el caso de la benevolencia. En cambio, quien tiene mayor poder posicional tiende a juzgar más en términos de dimensiones o características más vinculadas a lo profesional, como es la competencia. Pero aquí, bueno, esto se ratifica, pero con un mayor fuerza, con algunas diferencias. Y estos, para que lo observen, son algunos de la información que sacamos de los incidentes críticos, ¿no es cierto? Cuando pensamos en por qué, cómo se materializa, ¿no es cierto?, esa visión de los docentes cuando confían o no confían en los directivos, cuáles son como los incidentes críticos que son más relevantes y las prácticas que realizan los directivos que les hacen mayor fuerza. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, no voy a leerlas todas, pero pueden ver qué es lo que, ¿no es cierto?, realmente les hace diferencia, digamos, a los directivos. Hay algunas que tienen ahí, hay dos de esas prácticas que en realidad están puestas como con asterisco, porque uno puede clasificarlas en competencia, pero también puede pensar que tienen que ver con otras, ¿no es cierto? Nosotros hacemos los incidentes críticos, pues las reconstituimos en competencias. Y hay algunos de entre ellos que realmente vemos que están como entre distintas facetas. Entonces, por eso también ponemos ese asterisco. Bueno, aquí, por cierto, imagínense, por ejemplo, para los docentes, todo lo que fue las muestras de preocupación, de apoyo de los directivos, le hicieron un cambio muy significativo, ¿no es cierto?, respecto de cómo veían a sus directores o directoras. Y lo mismo, ¿no es cierto?, respecto de su uso de la información. Pero ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, alguna gama de lo que ocurre respecto de la faceta. Esto es lo contrario, estas son algunas de los incidentes críticos agrupados como prácticas que nos dan, ¿no es cierto?, cuenta de por qué se confía o no se confía, ¿no es cierto?, de parte de los directivos en los docentes. La capacidad de cambio, por ejemplo, de una manera de hacer las cosas, la innovación, son temas muy relevantes respecto a los temas de competencia. Lo mismo, ¿no es cierto?, que el tener capacidad, ¿no es cierto?, de ser confiable desde el punto de vista del uso de la información como un tema muy relevante. O bien ser capaces de criticar, ese es un elemento que apareció varias veces como un tema muy importante. Se confía en quien critica, no se confía en quien, ¿no es cierto?, un yes man o una yes woman, ¿ya?, como un tema importante. Y después, ¿no es cierto?, tenemos esta confianza de los docentes en los docentes, en los cuales ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el tipo de elementos que hacen que cómo se plasma, ¿no es cierto?, la confianza que se vehiculiza básicamente por la competencia y la benevolencia como tema central, ¿no es cierto? El tema del trabajo colaborativo aparece muy vinculado al tema de confianza. Aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la capacidad, ¿no es cierto?, de compartir información, compartir planificaciones, es algo que sin duda es muy valorado para generar confianza. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de mostrar apoyo frente a la vulnerabilidad del docente, en el momento en que es vulnerable, en que se tiene en situación de riesgo, bueno, eso también es algo muy acogido. Por ejemplo, este tema de el docente nuevo, ¿no es cierto? Es algo que el docente novato, y cuando adquiere más confianza, es algo que ya sabemos que ocurre con mucha fuerza en ese momento inicial en que el docente novato
principiante novel se siente muy débil, muy frágil, y por lo tanto quien se acerca ahí también logra una confianza importante, se siente importante. Y esto, ¿no es cierto?, son algunos de los incidentes críticos que nos resultaron cuando hablamos de cuál es la confianza ya de los estudiantes en los docentes, en los cuales la benevolencia campea. Desde lejos lo más importante, aquí apareciera que estuviesen al mismo nivel, pero la verdad es que no es así. La verdad es que los incidentes de benevolencia son bastante más frecuentes que los otros de apertura o de competencia. Así que, y este es el tipo, ¿no es cierto?, de elementos que fueron muy importantes para ellos, o que le hacen que ellos confíen efectivamente en sus docentes con mucha fuerza. Eso yo les diría respecto del tema de este juego de las facetas, cuáles son las facetas que importan más, que importan menos, que hay algunas que se repiten, hay otras que en cambio, como ustedes pueden ver, son mucho menos señaladas. Hay algunos elementos que tienen que ver con la pandemia propiamente tal, que me interesa hacer un doble clic. Uno, ¿no es cierto?, respecto a esta relación entre directivos y docentes en pandemia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, básicamente lo que ocurrió, ¿no es cierto?, lo que nosotros vimos es que hubo una suerte como de intensificación del vínculo de los docentes con los directivos durante la pandemia, en los 6 casos que vimos, ¿no es cierto?, en los 6 casos, pero también hicimos una pregunta abierta y algunas preguntas dentro de la encuesta que nos permitieron ratificar esa idea de que la confianza había aumentado en los liceos en general públicos durante la pandemia. Eso fue como un elemento relevante. Y esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con algunos elementos, como ya los señalábamos, como son la competencia y la violencia, que se vieron muy apoyados, pero sobre todo con la idea de la recuperación de la comunidad en situación, ¿no es cierto?, de emergencia, que apareció con mucha fuerza. A nivel de lo que ocurrió entre los docentes, vimos, ¿no es cierto?, que hubo una suerte como de los conflictos que existían previamente a la pandemia, algunas vez se pusieron en suspenso, no se intensificaron, al revés, como que una suerte de tregua, da esta amenaza mayor que existía con la pandemia. Y también, ¿no es cierto?, hubo una intensificación de los vínculos más de colaboración, los vínculos más positivos. Y vimos, sí, una diferencia respecto de la evaluación que se hacía en el 2020 respecto a la que se hacía el 2021, en que el 2020 había una visión mucho más cercana a la crisis, en la cual se tenía mayor optimismo respecto al vínculo entre docentes. En cambio, el 2001 algo había de mayor pérdida de eso. Nosotros nos metimos un poco más en profundidad en el tema, también analizando el tema del trabajo colaborativo entre docentes, y encontramos algunas claves que nos parecieron interesantes. Una, por ejemplo, respecto del tipo de tareas compartidas, es decir, cuáles fueron los ámbitos o las tareas en las cuales se produjo un mayor avance. Y ahí encontramos 3 cosas que son bien relevantes. Una fue el uso de las TICs. Ese fue un espacio en que se produjo mucha colaboración y además se validaron como personas que podían colaborar, docentes que muchas veces no eran especialmente líderes desde el punto de vista de la escuela y que sin embargo despertaron con su capacidad de usar las TIC. Esto estuvo bastante cercano al tema generacional, por cierto. La segunda tuvo que ver con el tema de la capacidad de cubrir o preocuparse de las distintas necesidades de los estudiantes. En la crisis pandemia como que despertó una visión del estudiante mucho más amplia que la que se tenía antes por parte de los docentes. Y cuando se tenía esta capacidad de actuar frente a estas distintas dimensiones de los estudiantes, sin duda que se amplió también la confianza entre docentes, y esa fue como una tarea asumida compartidamente entre muchos docentes con un rol muy clave, los profesores y profesoras jefes. Y por último, ¿no es cierto?, en todo lo que tuvo que ver con el trabajo en base a los contenidos curriculares priorizados y las maneras de enseñarlas. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que estos son liceos. Entonces, en estos liceos hubo una instancia que fue muy relevante desde el punto de vista del liderazgo distribuido, que fue todos los departamentos. Los departamentos de asignaturas o las especialidades se convirtieron en espacios muy importantes de colaboración.
Y sin duda hubo diferencia entre los liceos. Nosotros al menos encontramos dos que fueron muy importantes. Una, el trabajo previo de colaboración que existía y el capital social que existía en esos establecimientos con culturas de colaboración bien distintas. Cuando había una cultura de colaboración previa y un capital social previo entre los docentes más consolidado, por cierto, la crisis se asumió mejor. Y después otro elemento clave fue el tipo de liderazgo que se desarrolló por parte de los directivos, cuál es una gran diferencia entre algunos liceos y otros. Y otro también profundización que hicimos fue todo lo que tuvo que ver con la confianza de los estudiantes en los profesores, en los docentes y en los liceos en general durante la pandemia. Y ahí también encontramos que hubo una definición nueva y tuvo mucho que ver con las tres grandes ámbitos en que los estudiantes requirieron apoyo. El primero tuvo que ver con todo el apoyo social, familiar, que fue muy fuerte, sobre todo el 2020, fue un año de mucha pobreza, mucha falta de recursos, mucha hambre, y por lo tanto todo lo que tuvo que ver, ¿no es cierto?, con apoyo desde ese punto de vista, desde la escuela y desde los docentes, fue muy importante y recibido como un gran generador de un vínculo. Segundo, tiene todo lo que ver con el tema del bienestar emocional, el tema de ustedes, que ustedes están trabajando en su centro, ¿no es cierto? Fue un tema también totalmente crítico y en la cual los docentes se convirtieron para muchos estudiantes en personas de apoyo esenciales y esta posibilidad de comunicarse individualizadamente con ellos mediante el WhatsApp, el celular, se volvió algo muy relevante para la contención de sus crisis. Y por último, el apoyo que también brindaron desde el punto de vista de, el tema académico, en el cual hubo muchos estudiantes que tuvieron grandes problemas para motivarse, para entender los estudios, para poder seguirlos a distancia. Y sin embargo, hubo docentes que les tendieron la mano, los ayudaron a horas insólitas y con un compromiso realmente envidiable, eh, muy poderoso. Y eso también los estudiantes lo valoraron con mucha fuerza. En suma, y aquí voy terminando, este estudio que hicimos, ¿no es cierto?, de confianza relacional, eh, arrojó datos que no teníamos. Algunos de esos datos tienen que ver con que no teníamos datos porque los teníamos en situación de normalidad y no de crisis, pero otros porque no teníamos datos de enseñanza media, como los que empezamos a adquirir aquí, teníamos mucho más datos de enseñanza básica. Un segundo elemento, ¿no es cierto?, es que los patrones y los niveles de confianza entre los distintos actores no son equivalentes, no son similares. Yo les mostré, ¿no es cierto?, de alguna manera que habían algunos actores que confiaban más en algunos que en otros, y les mostré, ¿no es cierto?, por ejemplo, nuestra sorpresa respecto de los pares, ¿no es cierto?, los docentes con los docentes o los estudiantes con los estudiantes, una relación de menor confianza a la que uno podría haber pensado. Después, ¿no es cierto?, está el tema de las facetas y hay algunas facetas que aparecen especialmente relevantes versus otras que son nombradas mucho más escasamente. El tema de la benevolencia creo que es un tema que se pone con mucha fuerza, pero también la competencia para trabajar en situación de crisis como algo importante. Y por último, ¿no es cierto?, estos hallazgos más específicos respecto de la situación de pandemia, en la cual se produce una suerte de ampliación del campo de la confianza. Es decir, el campo en que se genera confianza, el campo de interacción se amplía, tanto entre estudiantes y docentes como entre los propios docentes, y por lo tanto eso genera la posibilidad de mayor confianza. Nosotros estamos publicando varios de estos hallazgos, hay algunos que están virtualmente en arbitraje, otros ya los tenemos ya publicados. Aquí les pongo tres publicaciones, ¿no es cierto?, de esta vinculados a este fondo, es decir, que pueden ser para si a algunos de ustedes les interesa profundizar en el tema, esos son tres artículos que pueden servirles. Y también, bueno, por cierto, en mi dirección de la academia, es posible bajar varios de ellos, los que permiten, porque no todos permiten hacer esto, pero los que se permiten sí lo pueden hacer. Eso, espero no haberme alargado demasiado, Gastón. No, estábamos dentro del tiempo, José. Muchas gracias por tu excelente e interesante presentación. Los dejo ahora con el profesor Fabián Barrera.
Gracias, Gastón, y gracias, José. Gracias doble también por tu tiempo y dedicación que nos acabas de mostrar. Es una interesante antesala porque es un estudio que se realizó durante 2021, es el mismo periodo de tiempo de los datos que voy a mostrar yo, sobre el tema de confianza relacional. Nosotros vamos a ampliar un poco la mirada con esta presentación, vamos a ir a buscar el vínculo que hay entre la confianza relacional y el bienestar socioemocional para el aprendizaje. Y como decía, vamos a ir hacia datos a nivel más macro, a los datos que actualmente están disponibles del diagnóstico integral de aprendizajes, los del año 2021, repito. Vamos a entrar en detalle en cada una de estas cosas, así que les propongo que podamos avanzar en estos 4 momentos. Voy a contarle un poco los antecedentes, tanto conceptuales como de los datos, las fuentes de datos que son el diagnóstico integral de aprendizaje. Voy a contar cómo analizamos estos datos que están, como les decía, ya disponibles, y vamos a mostrar rápidamente los resultados en cada uno de los análisis que propusimos. Esperamos acompañar un poco la discusión hacia el final con preguntas de ustedes, integrando también temas que ya me di cuenta hay, por lo que hay convergencia respecto a lo que acaba de mostrar José. Partamos con el tema de los antecedentes. A mi modo de ver es importante para poder entender lo que viene a continuación, poder discriminar a qué nos referimos con bienestar socioemocional para el aprendizaje, cuáles son sus principales componentes, lo primero que vamos a ver. A continuación, un poco más rápido, voy a retomar algunos temas de confianza que ya completamente los abordó José. Me interesa llegar rápidamente a las características de los datos que vamos a explotar, los datos del diagnóstico integral de aprendizaje, el DIA. Muchos de ustedes deben ya conocerlo porque fue el instrumento que vino a reemplazar durante la pandemia el CIMSE, ¿sí? Así es que vamos a tener la oportunidad de ver resultados que pueden ser de interés para todos. Partamos con la definición de bienestar socioemocional para el aprendizaje. Este es un concepto que hemos estado ocupando en estas conferencias y, como bien dijo José, uno de nuestras principales líneas de investigación del laboratorio. Cuando hablamos de bienestar socioemocional para el aprendizaje, en realidad hablamos de un mecanismo. Estos grandes componentes del bienestar son, por una parte, las competencias de aprendizaje social y emocional, que, dicho sea paso, se han estudiado y se han propuesto más de algún marco. Nosotros presentamos aquí algo que ha tenido mucho rédito en nuestro país, ha sido muy bien integrado, y particularmente uno puede extraerlo también del diagnóstico integral de aprendizaje, el marco de Cassel, ¿sí? Las 5 grandes competencias de aprendizaje social y emocional, que en sí mismas son toda una historia y que no vamos a tener oportunidad de profundizar acá. Pero ahí aparecen, van desde el autoconocimiento hasta la toma de decisiones responsables. La parte socioemocional, generalmente deberíamos pensarlo como estas competencias. Pero la parte de bienestar, en realidad, en psicología la asumimos como el bienestar subjetivo, que es esta evaluación personal que hace cada individuo respecto al grado de calidad de vida, en términos, sí, de 2 grandes dimensiones. Por una parte, a partir de los afectos, los sentimientos que le genera esa evaluación, y la definición clásica de bienestar subjetivo distingue entre afectos positivos y negativos, pero esos afectos, esa afectividad, esos sentimientos van acompañados de un aspecto más racional, una evaluación más intelectual, cognitiva, también se denomina, que es la satisfacción con los distintos ámbitos de la vida, o la satisfacción con la vida derechamente. Ahora, cuando se estudia el bienestar subjetivo, los primeros estudios también lo hicieron así, pensamos generalmente como estudios que se aplican a la vida adulta, y necesariamente hay que hacer adecuaciones a estas dimensiones cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y en este contexto, en estas etapas del desarrollo, la investigación en psicología de educación ya ha aportado estas grandes líneas de afectos que deberíamos ir encontrando relacionados con variables de resultados. Estas son principalmente la motivación por el aprendizaje, que es un afecto positivo, también se conceptualiza como el grado de involucramiento. Un afecto de tipo negativo es particularmente el estrés que puede generar los distintos tipos de exigencia académica. Solamente pensar en la reacción que tienen los niños, niñas y adolescentes frente a las evaluaciones, los exámenes, es algo que nos permite ver este estrés. Y un tercer afecto es muy interesante que surge particularmente en la escuela, que es el sentido de pertenencia a la escuela, que redunda en todos estos sentimientos de aceptación social que a lo largo del desarrollo de la trayectoria escolar los niños van
generando en la relación con los amigos, en la relación con los pares, y eso se va generando como un sentido de pertenencia. Se acompaña de estos afectos una satisfacción específica que hoy en día se mide, y la vamos a ver también cómo se midió en el diagnóstico integral de aprendizaje, que es la satisfacción con la vida escolar. O sea, lo que está detrás de esto es que una gran parte de la vida de los niños y adolescentes se vive dentro de la escuela, de modo tal que cuando hablamos de bienestar subjetivo debemos entender estas dimensiones afectivas y de satisfacción con la vida en ese espacio, son los afectos y la satisfacción con la vida escolar. Así que hay una gran presunción en la relación entre las competencias de aprendizaje social y emocional y el bienestar subjetivo, y es que nosotros decimos las competencias de aprendizaje social y emocional, el grado en que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarlas, va a permitir aumentar la probabilidad de mejorar su bienestar subjetivo. Esta relación que puede parecer lógica o perogrullo, es interesante poder demostrarla cada vez que es posible hacerlo en los datos, ¿sí? Y también es importante distinguir entre estas competencias y el bienestar subjetivo. Yo creo que lo más importante que sirve para distinguirlas es notar que las competencias son aprendibles, se pueden enseñar las competencias, uno puede a los niños, niñas, ofrecer oportunidades intencionadas para poder fortalecer cada una de estas competencias, y por efecto de mejorar estas competencias, es lógico, es conceptualmente consistente esperar que su bienestar subjetivo en términos de afecto y la satisfacción con la vida escolar puedan ir mejorando. En el ámbito de las competencias de aprendizaje social y emocional y el bienestar subjetivo, se puede jugar mucho el trabajo que, particularmente en esta época post pandemia o finalizando la pandemia, los centros escolares y los profesionales de educación pueden llevar a cabo para mejorar la convivencia escolar o los índices de bienestar socioemocional. Ahora bien, estamos enfrentando una situación particular porque ha pasado ya varios años donde han habido dificultades específicas en estos ámbitos, han habido menos oportunidades para desarrollar las competencias. También hemos notado por distintos tipos de evidencia que el bienestar subjetivo se ha visto afectado. Luego, podemos también intuir de que van a verse afectados también dos aspectos importantes del desarrollo de los niños. Por una parte, los logros de aprendizaje. Estamos muy preocupados nosotros en el laboratorio, lo analizamos en la conferencia anterior, que por efecto de haber tenido un sistema educativo con el doble de semanas en educación a distancia que el promedio del mundo, los logros de aprendizaje a nivel nacional se hayan visto afectados. Estos son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que dan cuenta de que los niños exitosamente están enfrentando las tareas del desarrollo. Y en contraposición, bueno, también hemos visto muchos problemas de conducta y problemas emocionales cada vez más acentuados y muy en el tapete en los medios también, y lo entendemos también de que tanto como los logros de aprendizaje se puedan ver descendidos y aumentados estos problemas de conducta y emocionales, que son cambios de carácter desadaptativo. La principal hipótesis que podríamos generar es que esto se debe a que el bienestar subjetivo y las competencias de aprendizaje social y emocional se han visto también desmejoradas en este periodo tan particular que fue el periodo de la pandemia. Así que en este sentido decimos que hay como 3 pasos, una escalera tal vez, que habría que pensarla seriamente al momento de evaluar la situación de estos de niños, niñas y adolescentes en este periodo tan particular. Y a eso nos referimos con el bienestar socioemocional para el aprendizaje. Respecto a la confianza, bueno, aquí voy a ir mucho más rápido, ya escucharon al mayor experto en nuestro país, que es José, sobre confianza relacional escolar. Solamente notar de que el concepto de confianza relacional proviene de los estudios iniciales de confianza en las instituciones. Es distinto hablar de confianza relacional que confianza en las instituciones, si bien hay mecanismos que las vinculan. La idea original surge a partir de la teoría de capital social, donde se valora bastante la confianza acompañada de este concepto que es la clausura de la red, que es esta internalización de las normativas, de las normas que existen en un grupo social. La confianza viene agregada a esta internalización de la reciprocidad, como independientemente o parcialmente independiente de las normas que existen en un grupo, existe también una tendencia a que si alguien me hace un favor, yo pueda eventualmente devolverlo. Los estudios que mencionó José sobre el efecto que tiene, o se demostró en los años 90, respecto a la confianza en logros académicos, que son los estudios de Brake y Schneider, bueno, han dado
pie a esta aplicación de la idea de que hay ciertas características de los vínculos, hay un énfasis en los vínculos que son los que aparecen ahí, que dan cuenta de vínculos con mayor grado de confianza o donde la confianza es más posible que surja. La descripción que hace Bray y Schneider es un poco también en el tiempo, cronológica. O sea, lo primero es que debe haber una relación basada en el respeto. A partir de ella surge la reciprocidad y hay oportunidad para que se lleven a cabo acciones normativas, o sea, se pueda dar el desempeño en base a los roles que tiene cada uno dentro del grupo social. Sobre eso surge también esta sensación de que el cuidado también es parte de la relación. Todas estas grandes dimensiones de la calidad de los vínculos finalmente pueden ir dando pie a una descripción exhaustiva de lo que se entiende por confianza desde este punto de vista. Un aspecto importante, un aporte importante de esta perspectiva es el foco, el énfasis que se hace en los vínculos. Es importante discriminar en el sentido de que a partir de los vínculos podemos tener una noción mucho más completa de cómo se ve la confianza en un grupo social. Participamos en la escuela, si queremos pensar en un establecimiento escolar, no es suficiente preguntarle a solamente un estamento respecto a cómo está la confianza. Si uno se propone tener una evaluación completa de la confianza, debería ir a buscar la confianza que tienen los líderes escolares, los docentes y viceversa. Ponemos ahí a los docentes y los estudiantes y viceversa, y así hasta lograr una evaluación lo más exhaustiva posible, como estaba diciendo. Entonces, el foco en los vínculos es importante y uno de los aportes del estudio, de los estudios de confianza. Pero tanto como los vínculos, hay un vínculo que en psicología nos importa bastante, que es el vínculo que se da en la sala de clase. Y a partir de la relación que establecen los estudiantes con sus docentes y la relación que ocurre entre pares, entre estudiantes, eventualmente nos sale más fácil un poco adoptar esta idea de que la confianza es una de las tres grandes dimensiones de lo que generalmente estudiamos como clima escolar. Esta percepción compartida que se tiene en la comunidad escolar respecto a la calidad del ambiente. Realmente esta percepción se mide en tres grandes dimensiones. Está siempre en las evaluaciones de clima escolar la percepción de seguridad, ahí aparece la percepción de si estoy enfrentado a situaciones de agresión, de bullying eventualmente, pero también la seguridad en términos de infraestructura, de establecimiento, todo eso surge en ese ámbito. El tema de la organización, que puede redundar también en aspectos de infraestructura en términos de recursos, pero también la gestión de los recursos y así como la gestión del establecimiento, desde el equipo directivo, todo lo que ello significa, hasta el currículum en sí mismo. Es parte importante del clima y la calidad, la percepción que hay de la calidad de las relaciones es algo distinto de la percepción de seguridad y la percepción de organización. Y en ese foco es donde el enfoque de confianza juega un papel fundamental. Cuando preguntamos a los estudiantes, a los profesores, cuál es el grado de confianza que tienen en sus pares o en sus docentes, lo que estamos haciendo ahí es ir más profundamente en esa tercera dimensión del clima escolar. Y bueno, cuando lo hacemos, deberíamos aprovechar estas grandes facetas que aportó también hace algún tiempo Megan Chanel-Moran, que ya las mencionó José. Solamente agregar de que las dos primeras, benevolencia y honestidad, generalmente se agrupan como las más humanas, ¿sí? Apelan como a atributos más humanos. La apertura, la previsibilidad, la competencia, realmente apelan como aspectos más del desempeño, la capacidad de manejar información, hasta la competencia misma, digamos, demostrar que uno es capaz de hacer algo, una tarea específica, se separan un poco de las dos primeras. Así que cuando hablamos de confianza relacional, vamos a hacer el intento de integrar tanto vínculos como facetas, pero los datos que les voy a mostrar tuvimos una oportunidad de indagar en dos vínculos, que son los que les mencioné, pero como son los vínculos de aula, tenía que retomar la idea de clima escolar. Bueno, directamente el diagnóstico integral de aprendizaje. Hay toda una historia de cómo llegamos aquí también a tener la oportunidad de analizar estos datos. Yo en esta lámina solo quiero contarles que el diagnóstico integral de aprendizaje viene realizándose desde fines del 2020. Precisamente ahora, creo que hasta esta semana va a realizarse este año 2022 la ventana de cierre en todo el país de este segundo año completo del cuestionario, el instrumento.
Nosotros tomamos los datos del año 2021, y en el año 2021, por lo menos, dentro del cuestionario socioemocional, que también el diagnóstico incluye otras pruebas de lenguaje, de lectura, perdón, de matemáticas, de historia y de ciudadanía, educación cívica. Solamente el cuestionario socioemocional uno lo puede desagregar en dos grandes dimensiones. Primero, hay instrumentos, tres grandes instrumentos de autorreporte. Está separado desde cuarto básico hasta cuarto medio, la recolección de datos, en tres instrumentos que están ahí un poco graficados con los colores. ¿Sí? Hay uno para cuarto a sexto básico y así. Y en segundo lugar está el tema de las ventanas, que es una manera de decir que se recogieron datos en tres momentos distintos del tiempo. El diagnóstico se llevó a cabo a fines de marzo, abril, monitoreo un poquito antes de las vacaciones de invierno, la evaluación de cierre ocurrió en esta fecha, como les acabo de mencionar. Todo esto ocurrió durante el año 2021, y el diagnóstico integral de aprendizaje, una vez que se interrumpió la aplicación del CIMSE, vino a reemplazar un poco ese ejercicio y permitió bueno, aportes que eran inéditos en el sistema, porque uno de los grandes propósitos del día, del diagnóstico integral de aprendizaje, era entregar información respecto a estas áreas de forma individualizada, respecto a cada estudiante en particular, a cada uno de los centros escolares, pero de forma oportuna. Así que también estos informes y también el modo de hacerlo, que fue bien en línea, bien digital, si bien fue un desafío, porque estábamos terminando un periodo de pandemia, estábamos en medio de la pandemia, tengo la impresión de que entregó muchos insumos relevantes para la toma de decisiones en los centros escolares. Así que por eso también ha sido muy motivante analizar estos datos, y pueden ver que los datos son de gran envergadura. Particularmente los datos que voy a mostrar yo, que son los de séptimo básico. Como ven ahí, la evaluación de cierre, solamente eso, participaron más de 150.000 estudiantes de séptimo básico. Y estos estudiaban, si mal no recuerdo, en los 5.000 colegios, son la mitad de los establecimientos escolares del país. Así que eso también es importante destacar respecto a los datos que vamos a mostrar, o que tuvimos la oportunidad de analizar. Un poco para que se hagan la idea de qué es lo que se recogió en términos del marco de evaluación que se siguió en cada una de estas tres ventanas. Voy a contar de los conceptos, los constructos que pasaron a componer los cuestionarios. Esta es una interpretación mía, ¿sí? Y aquí me aprovecho un poco del vacío que se generó, que todavía no conocemos bien un informe técnico de la agencia respecto a la base de los cuestionarios, qué sé yo, algo que se puede solventar a lo mejor a través de esta interpretación, que aprovecha los marcos teóricos que les acabo de mostrar. Fíjense que en la ventana de diagnóstico y de cierre se incluyeron preguntas respecto a las competencias de aprendizaje social y emocional de los estudiantes. En cada una de estas 5 hubo 2 tipos de preguntas. Ahí arriba dice autoevaluación y oportunidades. A los estudiantes se les preguntó cómo ellos autoevaluaban su grado o su nivel de desarrollo en cada una de estas competencias. Pero también se les preguntó qué tipo de oportunidades existieron para desarrollarlas en su colegio. O sea, una típica pregunta de oportunidades de autoconocimiento es como: me enseñaron a reconocer mis emociones, me enseñaron a esperar mi turno para hablar, pero también bueno, eso permitía ver la relación entre la autoevaluación y la oportunidad en estas competencias. También en las tres ventanas se agregaron indicadores respecto a apoyo docente. Todo un conjunto de preguntas que permitieron recoger esta idea de cuánto percibieron los estudiantes que sus docentes les ofrecieron ayuda, apoyo, para distintos fines, desde el apoyo más humano, la sensibilidad respecto al estado de salud, hasta el apoyo para el aprendizaje. También no parece raro, digamos, el interés por ir haciendo seguimiento de la motivación por el aprendizaje presencial en la escuela. Hubo preguntas que se repitieron a lo largo de las tres ventanas, que hace mucho sentido por el interés, yo creo, de la agencia de saber cómo estaba funcionando, no solo a través del interés de los estudiantes, el interés, yo creo, de los padres y apoderados, de mandar a los niños al colegio. Sí, eventualmente hay algo ahí que recoger de forma parcial, pero específicamente, concretamente los estudiantes, hubo indicadores respecto a la motivación. Y en el diagnóstico se completó el diagnóstico con algunas preguntas específicas de expectativas sobre el año escolar. Preguntas respecto a qué se esperaba en distintas dimensiones cada alumno de lo que iba a suceder a lo largo del año 2021. Avanzando a la ventana monitoreo, es interesante notar de que se agrega a las preguntas sobre motivación por el aprendizaje en la escuela unas preguntas por motivación por el aprendizaje en el hogar. Naturalmente, esto podría permitir
una comparación entre estos dos tipos de motivación. Es importante mencionar que cuando hablamos de motivación aquí es específicamente una parte de la motivación, que es la valoración de estas distintas actividades de aprendizaje en cada uno de estos dos contextos. Y se acompaña, fíjense, interesante, un conjunto de preguntas específicas respecto al sentido de pertenencia a la escuela, que acabo de mencionar, es uno de los sentimientos, uno de los afectos específicos del bienestar subjetivo a nivel escolar. La ventana de monitoreo se completó con preguntas específicas del COVID. Hubo 3 grandes líneas. Las primeras respecto a la percepción, el reporte que había de cumplimiento de las medidas sanitarias en la escuela. Segundo, estaba estas preguntas respecto a la percepción de seguridad que referían los estudiantes en relación a las medidas que se llevan a cabo del COVID, y también específicamente la percepción de impacto. ¿En qué sentido? Se le preguntaba a los estudiantes, ¿creían ellos que el COVID había impactado, por ejemplo, su vida escolar, su relación entre amigos, etcétera? Sí, también esa información era muy importante para ese el monitoreo. Las siguientes dimensiones, que son las que aparecieron al final en la evaluación de cierre, son las que nos interesan particularmente en esta presentación. Están las de bienestar subjetivo, que son específicas respecto al bienestar afectivo emocional, afectos positivos por una parte y afectos negativos, y aparece también la satisfacción personal. Todo eso yo lo reuní dentro de bienestar subjetivo para ser congruente con el marco conceptual. Y finalmente aparecen, se integraron en el cuestionario séptimo básico y también en el de cuarto medio, las preguntas respecto a confianza relacional entre compañeros, acompañadas de la confianza relacional en los docentes. Esta es una oportunidad que surgió mientras desarrollábamos el proyecto FONDEF con José, donde la agencia de calidad tuvo noticia de que nosotros teníamos un cuestionario de confianza relacional para estudiantes, cuestionario que era algo un poco largo, digamos. Nosotros hicimos un trabajo de reducción de ítems que nos permitió integrar estas preguntas en un formato más reducido al cuestionario de evaluación de cierre del día que se ejecutó a finales del año 2020. Con estos datos, nosotros, una vez que los tuvimos disponibles, llevamos a cabo un análisis secundario, ¿sí? Solamente de la evaluación de cierre, así que un análisis de los datos transversales, ¿sí? El cuestionario socioemocional de séptimo básico, no sé si lo mencioné, pero son, para que sepan, ítems de respuesta cerrada, tipo Likert, se aplicó en formato papel y lápiz, pero en una gran cantidad de escuelas se hizo en línea. Lo que luego voy a mostrar son porcentajes en cada una de estas preguntas que pueden ser de interés para poder volver a pensar en diciembre del año pasado cómo era el estado de bienestar socioemocional para el aprendizaje reportado por los estudiantes. Y vamos a intentar responder esta pregunta, llevando a cabo un análisis factorial, en el sentido de si hay diferencia, nos podemos preguntar, ¿habrán diferencias en el bienestar subjetivo de los estudiantes de este curso, de este séptimo básico, de este nivel, que estén relacionadas con diferencias en sus niveles de confianza relacional? Queremos ver si la confianza relacional está vinculada con el bienestar subjetivo particularmente. Una relación bien importante de poder analizar al final de una pandemia, y vamos a ver qué podemos mostrar con los datos. Así que vamos a ir paso a paso con los resultados. Voy a mostrarle grandes porcentajes de cada uno de los indicadores de bienestar subjetivo y confianza relacional, y vamos a completar esta parte con el modelo estructural que muestra la relación, que es compleja, ¿sí?, entre los distintos componentes del bienestar subjetivo y la confianza relacional escolar. Partamos con bienestar subjetivo, con los afectos positivos. Las 4 preguntas que pueden ver ahí se integraron son preguntas donde los estudiantes tenían que decir en qué frecuencia, con qué frecuencia se habían sentido durante la pandemia entretenidos, contentos, tranquilos, calmados, motivados para hacer cosas. Son todos afectos positivos que se recogen en estas 4 preguntas. Es interesante mostrar que una mayoría importante de los estudiantes dio cuenta o reportó que se sintieron positivamente con estos afectos de forma positiva, entretenidos, contentos, tranquilos, en más del 65%, un poco menos de la mitad de los estudiantes refirió particularmente que se había sentido motivado para hacer cosas. Sí, eso es algo que llama la atención respecto al conjunto de afectos positivos que se analizaron. Y puede ser un poco congruente con lo que sigue a continuación, que son los afectos negativos. Aquí el análisis se lleva a cabo con un cálculo invertido. Lo que mostramos acá es el 58%, por ejemplo, se sintió triste muchas veces todo el tiempo.
Lo que mostramos aquí es que una gran proporción, fíjense, un 77%, 3/4, digamos, de los estudiantes de séptimo básico se sintieron con miedo o asustados. Eso lo podemos interpretar naturalmente a partir de la posibilidad de contagio personal o en su familia. A lo largo del año eso fue un aspecto tal vez muy relevante para la trayectoria escolar. Pero fuera de ese aspecto, fíjense, una proporción importante dice que se sintió con pocas ganas de hacer cosas, que se sintió aburrido, un 41%, puede estar vinculado a la motivación que vimos que estaba descendida comparativamente a la lámina anterior. Y a cambios en el genio y estar enojados también se reportan en una alta proporción, un 61%, y particularmente un 58% dice que se sintió triste, ¿sí? Estamos hablando de porcentajes que superan un tercio de los estudiantes, pueden llegar a más de la mitad respecto a los afectos negativos, así es que no dejan de ser de preocupación y que es importante poder analizar en su relación contextual al final de la pandemia, pero también con otras variables de resultados. En términos de la satisfacción personal, cuando se les preguntaba a los estudiantes, fíjense, a finales del año, cómo evalúan ellos estos 4 aspectos en relación a su año escolar. Más de la mitad de los estudiantes dicen que se sintieron motivados para aprender, que tuvieron ganas de ir al colegio, y hasta un 70% dice que se sintieron capaces de aprender. Pero hubo dificultades, o sea, si comparamos estos porcentajes con el primer indicador, solo un 42% refirió que pudo organizar su tiempo para estudiar. Y aquí podemos eventualmente ver un efecto de tener que llevar a cabo las clases en la casa, digamos. Toda esa heterogeneidad que se pudo evidenciar en cada uno de los hogares respecto a poder organizar los tiempos de estudio, actualmente podría haber sido completamente distinto si las clases hubiesen sido presenciales, ¿sí? Sin embargo, es bueno destacar que los estudiantes, en su gran mayoría, mantuvieron esta satisfacción respecto a su año escolar en términos de que se sintieron satisfechos con su capacidad para aprender, su motivación para aprender, y algo que puede ser muy importante de analizar al terminar la pandemia, al comenzar este año de retorno a clases presenciales, que tuvieron una gran mayoría de ganas de ir al colegio presencialmente. En términos de confianza relacional, los indicadores con los que se midió la confianza específicamente entre compañeros, la confianza que cada estudiante tenía en sus compañeros, dan cuenta de que también en general un alto porcentaje, en general 2/3 de los estudiantes muestran respuestas positivas, están bastante completamente identificados con cada una de estas afirmaciones. Hay una sí, particularmente, que es la segunda, que refiere un poco al grado de apertura, la medimos así, como sé que si cuento un secreto a mis compañeros, ellos no lo contarán al resto, destaca un poco respecto al patrón que estamos observando. Hay solo un 45%, un poco menos de la mitad de los estudiantes que se sienten confianza con sus compañeros para contarle un secreto. Y también la antepenúltima, esa de mis compañeros me hablan con sinceridad, ¿sí? Eso también se despega un poco el patrón, pero sí más de la mitad de los estudiantes pueden sentirse bastante completamente identificados con ese indicador. ¿Sí? En general lo que vemos es que hay una confianza importante de los estudiantes con sus compañeros. No todos sienten en un alto nivel esta confianza, pero sí una gran mayoría. Los resultados respecto a la confianza en los docentes son muy interesantes, son muy llamativos también, porque en comparación con la confianza en los compañeros, vemos que aquí la confianza en los docentes es muy alta, ¿sí? Y si hasta ahora los docentes no habían escuchado un reporte de la evaluación que hacen los estudiantes del país, fíjense, el 95% en el último indicador de los estudiantes que participaron del día dicen que los profesores hacen un excelente trabajo, hacen un trabajo excelente. Y los porcentajes están dentro de ese orden, más del 90%, 91% evalúan cada uno de estos indicadores o dan cuenta a través de estos indicadores un alto nivel de confianza en sus docentes. O sea, podemos decir que al medir la confianza en compañeros y entre docentes, mucho más alta la confianza que tienen los estudiantes en sus profesores, en sus docentes, que en sus compañeros, si bien, no obstante, la confianza en compañeros no es tan baja tampoco. Bien, para ir concluyendo, la pregunta más interesante tal vez, más allá de los porcentajes que pueden también ser relevantes de darnos información, esta es saber realmente cuál es la relación entre el bienestar subjetivo
y la confianza relacional. Y para eso, como les dije, vamos a aprovechar los resultados de la evaluación de cierre, vamos a ver qué relación existe entre cada uno de estos componentes, de cada uno de estos grandes constructos, y ver cómo se podría sostener un modelo de relaciones que nos pueda dar alguna consistencia en la relación o una respuesta consistente a esta pregunta. Bueno, en primer lugar, cuando el análisis factorial, lo primero es demostrar de que estas afirmaciones, estos ítems funcionan eficientemente para recoger los constructos que queríamos recoger. Y lo que vemos aquí en general es que todas tienen relaciones con estos constructos que pretendían medir de forma bastante saliente. Decimos, hay correlaciones entre cada uno de estos indicadores que son los que aparecen en esas columnas que acompañan a las afirmaciones, que son en general de un alto valor, mayores a 0.4, 0.5, se quiere decir que hay una correlación importante. Cuando aumenta un puntaje en una de estas dimensiones, de estos constructos, aumenta los puntajes en cada uno de los indicadores. Y por eso podemos decir de que a través de estos grupos de indicadores, a través de estos grupos de afirmaciones, es que podemos medir y válidamente los constructos que queríamos medir, que son los que aparecen ahí encerrados en los círculos blancos y que responden al modelo conceptual. Al analizar iterativamente todas las posibilidades del modelo, nos dimos cuenta de que se cumple también conceptualmente de que, por una parte, las dimensiones de bienestar subjetivo afectivo pueden tributar a una dimensión general de afectividad. O sea, si bien los afectos positivos y negativos es válido medirlos separadamente, hay una dimensión de segundo orden que también recoge mucha de su variabilidad en ese primer nivel. La relación entre estos afectos y la satisfacción personal viene a concluir de que sí, efectivamente hay una estructura bien sólida para medir el bienestar subjetivo. Este valor de relación entre la satisfacción personal y los afectos también es muy alto, así que también esta columna entre satisfacción personal y los dos tipos de afectos dan cuenta de que la medición de bienestar subjetivo en los datos de la agencia con estas afirmaciones es bien sólida. Una cosa similar ocurre con la confianza relacional. También es muy interesante notar de que prácticamente todas las afirmaciones, los ítems que se incluyeron en estas escalas funcionaron eficientemente. Puede llamar la atención tal vez que en la confianza entre compañeros, el tema de que si los compañeros cumplen sus trabajos y tareas escolares, tienen una carga un poco menor, pero fuera de eso, y probamos también en el modelo cómo funcionaba sacar ese ítem, el mejor modelo hasta ahora es este y el que mejor sostiene los datos. Para responder la pregunta directamente, ¿cuál es la relación entre bienestar subjetivo y confianza relacional? Intentamos responderla a partir de las dos grandes dimensiones de confianza relacional. En primer lugar, vemos también que la confianza relacional en los compañeros está relacionada positivamente con el bienestar subjetivo, tanto en la dimensión de satisfacción como en su relación con los afectos. ¿Sí? Hay un aumento en la relación de afecto y de satisfacción que se produce en la relación con la confianza de los compañeros. Y lo mismo ocurre en la confianza en los docentes. ¿Sí? También la confianza en los docentes está relacionada positivamente con la satisfacción personal y con los afectos que reportan los estudiantes al finalizar este año 2021 en los datos del diagnóstico integral de aprendizaje. Este modelo, importante mencionar, cumple con los criterios de bondad de ajuste, así que todas estas relaciones que pueden dar cuenta de una alta complejidad, tanto al momento de probar el conjunto de afirmaciones que miden cada constructo y las relaciones de la estructura de relaciones entre todos estos constructos, decimos, se ajustan a los datos. Los conceptos que intentamos medir se ajustan a los datos y lo podemos también reportar de esa forma. Bueno, para finalizar, la discusión tiene que tener estas cautelas. Estamos hablando de el final de un año escolar bien particular. Finalizar el año 2021, donde ya habíamos avanzado en una gran parte con las medidas de vacunación y estábamos anticipándonos a un 2022 de retorno a clases presenciales. No acabo de mencionar aquí, pero teníamos un cambio de gobierno también entre medio, condiciones históricas bien interesantes, bien particulares. También en este grupo en particular, entre los estudiantes de séptimo básico que participaron del diagnóstico integral, que es la mitad del sistema escolar, de la mitad de los colegios, pero solamente en este nivel, con esas condiciones, podemos decir que en términos de bienestar subjetivo, en términos de los aspectos positivos,
Un porcentaje mayoritario de los estudiantes se sintió entretenido, contento, tranquilo, calmado, que son afectos positivos. La media, pero solo la mitad se sintió motivado para hacer cosas, un 49%. Y esa motivación, que solo se experimentó en la mitad de los participantes, es convergente con esas proporciones importantes de estudiantes que reportaron haberse sentido con pocas ganas de hacer cosas, aburridos, tristes, con mal genio, con miedo o asustados. En términos de la satisfacción personal, si bien solamente el 42% dijo que pudo organizar su tiempo para estudiar, tenemos que rescatar este aspecto que la gran mayoría se sintió motivado para aprender, tuvo ganas de ir al colegio presencialmente y se sintió capaz de aprender. Respecto a la confianza, en general, más del 60%, un 61% en promedio de los estudiantes se identifica bastante completamente con estas afirmaciones de la confianza que tienen en sus compañeros. Puede resultar interesante especificar que aparecen con porcentajes más bajos dos indicadores que nosotros los habíamos preclasificados como indicador de apertura y de honestidad. Y esto en comparación a la confianza con los docentes llama mucho la atención. Más del 91% se identifica bastante completamente con las afirmaciones de confianza en los docentes. El indicador más bajo es ese 81% que cree que es fácil conversar con los profesores. Es un aspecto que mide la apertura, pero no está de más decir que una gran proporción muestra una gran relación con los docentes. Y para finalizar, la respuesta a la pregunta de la relación entre el bienestar subjetivo y la confianza, creemos que queda sólidamente demostrada por cada aumento en la satisfacción, en la confianza en los compañeros, aumenta la satisfacción personal en ese coeficiente del 0.53 y los afectos 0.55, y al aumentar la confianza en los docentes en similar tamaño, aumenta también la satisfacción personal y los afectos experimentados durante la pandemia. De modo que podemos decir que la supuesta relación entre bienestar subjetivo y confianza relacional se ajusta eficientemente a los datos. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, José. Muy interesante ambas presentaciones. Y bueno, como les comentaba y como puse también ahí en el chat, aquellas personas que quieran hacer alguna consulta o algún comentario con respecto a lo expuesto por los docentes, pueden hacerlo o levantar la mano. Bueno, aquí tenemos felicitaciones de algunas personas. Consultas las que quieran realizar. ¿Sí? Yo daría un minuto aproximadamente para ver quién quiere hacer alguna consulta. Yo tengo dos consultas que quiero hacerle, bueno, una a cada docente, pero quiero esperar a ver si hay alguna otra persona que quiera realizar alguna consulta antes. Parece que no hay consultas, ¿sí? De los asistentes. Bueno, yo tengo una consulta, bueno, primero para José. Apelando tal vez a la presentación misma que hizo José y a los resultados que presenta también allí bueno, la interesante investigación que realizó. Y esto también en base a experiencias personales que yo también en algún momento tuve relacionado con el área educacional, que me tocó visitar algunos establecimientos tanto particulares subvencionados como municipales. Y me llamaba la atención también ahí en el gráfico, si mal no recuerdo, aparece que se veía disminuida como la confianza entre docentes. Entonces, mi consulta es la siguiente, José, porque finalmente lo que nosotros buscamos también es un poco esto como la receta, como se dice. ¿Y cuál sería esta especie de receta o consejo o recomendación que tú harías apelando a que aún nos encontramos con organizaciones o comunidades educativas donde se ve bastante el tema del celo profesional, el ego académico entre docentes? ¿Cuál sería allí como la receta para poder potenciar la confianza entre pares y entre pares docentes específicamente?
Sí, bueno, es una súper pregunta. Nosotros en el FONDEF que Fabián reseñaba, estuvimos trabajando 2 años, intentamos construir un modelo, le llamamos modelo de intervención, para construir confianza relacional. Y ahí vienen un conjunto de ideas, ¿no es cierto? Y incluso de herramientas respecto de cómo se podría efectivamente trabajar respecto a este tema. Pero nuestra experiencia, y no solo la que nosotros detectamos en ese FONDEF, sino también lo que dice la investigación más general, es que es muy clave lo que hagan los directivos escolares. Es decir, que quienes dan el tono de confianza dentro de una escuela son los directivos, ¿ya? Y por lo tanto, los docentes, por cierto, tienen una responsabilidad y pueden avanzar o retroceder y tienen un rol que cumplir, por cierto. Pero en realidad uno debiera poner muchas fichas en lo que pueden hacer los directivos. Porque los directivos, como decía, dan el tono, pero además como que posibilitan que efectivamente las prácticas de confianza se puedan extender dentro del establecimiento. Y buena parte de la investigación que nosotros dábamos cuenta y que tanto Fabián como yo contábamos, de justamente la distinción entre establecimientos en que hay una alta confianza versus los que hay una baja confianza, tiene mucho que ver con esta capacidad que tienen los equipos directivos justamente para crear esas condiciones para la confianza. Y lo pueden hacer tanto desde el punto de vista del tipo de prácticas que ponen en marcha, el tipo de estilo de liderazgo que desarrollan, el cómo se relacionan justamente con los docentes, con los estudiantes, distintos miembros de la comunidad escolar, el cómo también ponen en marcha espacios de colaboración que pueden mostrar justamente esa confianza puesta en obra diariamente, porque la confianza se construye cotidianamente, eh, pero también puede saltar. Sí, que es lo que muestran los incidentes críticos cuando ocurren algunos hechos que permiten justamente avanzar muy rápido en confianza, y también puede retroceder y también se puede reparar. Nosotros hemos seguido un poco toda esa dinámica, entonces es importante lo que tú dices de que efectivamente hay que poner el énfasis en cómo se construye confianza, y yo diría hay que poner el énfasis en que nuestros directivos escolares tengan herramientas para ver cómo construir confianza dentro de la escuela. Y creo que lo mismo hay que hacer respecto de lo que ocurre con los docentes dentro de la sala de clase, en que también ocurre la misma lógica y quien tiene mayor poder posicional tiene que dar el tono. El que da el tono de la confianza dentro del aula es el docente, la docente. Los que dan el tono de la confianza dentro de la escuela son los directivos, ¿ya? Y eso, por cierto, va a tener implicancias muy relevantes. Un docente que genere una confianza dentro de su aula va a tener un nivel de respuesta de parte de los estudiantes muy distinta de cuando existe, ¿cierto?, una situación de desconfianza. Los estudiantes se van a arriesgar, van a participar en los juegos del aprendizaje, van a poder equivocarse, cosa que es totalmente clave para que puedan aprender, ¿ya? Y por lo tanto van a poder innovar también. En fin, van a abrirse a un conjunto de prácticas y de manera de estar en la sala de clase que va a ser un gran aliciente para que puedan efectivamente trabajar. Yo pienso que lo mismo puede ocurrir a nivel de escuela o de liceo en relación a este tema, de cómo los directivos escolares pueden también generar un conjunto de prácticas, de rutinas, de maneras de trabajar en que efectivamente la confianza sea impulsada. Cuando ello ocurre, por cierto, que las virtudes son muy grandes. O sea, piensa cualquier tipo de práctica docente, pero especialmente las más complejas. Por ejemplo, el hecho de la colaboración en un nivel alto, como puede ser, ¿no es cierto?, la codocencia, o puede ser la retroalimentación entre pares de una práctica de aprendizaje. Esa posibilidad de que eso ocurra requiere confianza. Tú no vas a aceptar, ¿no es cierto?, ni vas a trabajar de buena manera en una codocencia, ni vas a aceptar que te observen tu clase y después vas a aceptar con apertura efectivamente lo que te tienen que decir respecto de cómo mejorar tu clase, si tú no tienes confianza en ese docente o ese directivo que te vino a observar, ya, para poder hacerlo. Por lo tanto, yo actuaría así. Entonces dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Eso es importante. Y también creo que hay una responsabilidad de las políticas educativas, porque las políticas educativas también influyen en lo que pasa dentro de las escuelas. Ya no es solo lo que pueden hacer las escuelas, también cómo las políticas, ¿no es cierto?, inciden en una dirección o en otra. Y en ese sentido yo creo que las políticas que ponen como gran énfasis en la competencia entre escuelas,
o que ponen gran énfasis en el desempeño individual de cada docente, no ayudan a la confianza, ¿ya? Y creo que la confianza al revés, tiene que generarse también por políticas que de alguna manera apuesten por la confianza y que trabajen mucho más en lo colectivo de la escuela, en las identidades colectivas de la escuela, que en los elementos de distinción entre docentes de la propia escuela o entre escuelas como tema esencial. Nosotros que admiramos tanto a Finlandia y que hemos puesto a Finlandia como la estrella, ¿no es cierto?, que más nos llama la atención, emergente del siglo XXI en educación, para ellos confianza es un concepto totalmente clave para definir sus políticas educativas. Deberíamos aprender algo de eso. Gracias, José. Me hace mucho sentido lo que comentas porque lo visualizo de la siguiente manera. El tema de cómo los directivos traspasan esa confianza a los docentes, pero también lo que hablas de las políticas públicas, políticas gubernamentales, digamos, con respecto a la educación. Uno puede tener una planificación, tanto más desde lo micro como a lo macro también, desde el Ministerio de Educación en este caso. Uno puede tener una planificación estratégica, por decirlo de alguna manera, pero en verdad, ¿quién sabe cuál es la cultura organizacional de cada comunidad educativa? Son los mismos directivos, los mismos docentes, ¿sí? Y a su vez también son los docentes quienes saben cuál es la realidad de cada aula. Entonces me imagino de que esta confianza también está mediada por el poder hacer partícipe a los docentes de la toma de decisiones también de la misma escuela. Totalmente. Y eso implica, ¿no es cierto?, aceptar márgenes de autonomía muy relevantes. Todo lo que se ha, ¿no es cierto?, avanzado respecto a esta idea del liderazgo distribuido como un tema esencial para el liderazgo de las escuelas y liceos de nuestra época, se basa en la confianza. No es posible desarrollar liderazgo distribuido ni, como tú decías, posibilidad de entregar agencia a los docentes si es que efectivamente no hay confianza para realizarlo. Así que son elementos interconectados. Ahora, hay que decir con todo esto la importancia que uno le ve a la confianza, que no va sola. O sea, los procesos de mejora escolar no solo requieren de confianza. La confianza es como una suerte como de prerequisito. Es alguna condición necesaria. Pero también es necesario, ¿no es cierto?, poner en marcha un conjunto de apoyos propiamente técnico-pedagógicos muy relevantes, el ser capaz de trabajar elementos de bienestar muy precisos y así por delante. Por lo tanto, yo veo a la confianza dentro de un modelo más general de mejora escolar como cumpliendo un rol muy significativo. Perfecto, gracias, José. Bueno, y una consulta también, una pregunta que yo sé que es una pregunta que tal vez se han hecho muchos, ¿sí? O ha sido contestada en muchos lugares también, pero me parece que nunca está de más el poder realizarla y más cuando hay un profesor con vasta experiencia como nuestro profesor Fabián Barrera. Y esta pregunta, Fabián, apunta a, a esta confianza recíproca que se busca con respecto al trabajo casa-escuela, ¿sí? Y también apelando a lo que anteriormente le pregunté a José, yo creo que también buscamos aquí, todos como profesionales que en algún momento de nuestra vida hemos estado relacionados con la educación y los mismos docentes que nos pueden estar mirando en este momento, es buscar un poco esta como receta, ¿ah? O consejo que nos pueda ayudar o direccionar a esta confianza recíproca. Y es con respecto a una parte específica que tú mencionaste allí, los problemas conductuales y emocionales. ¿Cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo trabaja en conjunto la escuela con la casa? De manera de poder fortalecer esta confianza recíproca que tanto se busca para, obviamente, tener resultados positivos al final del camino. Sí, esa pregunta es muy recurrente porque el sistema escolar, los profesionales de educación, muy orientados a la práctica y necesitan saber formas para poder alterar y transformar las maneras de actuar, digamos. Entonces, naturalmente, cuando pensamos en un trabajo sistemático para mejorar la relación con los padres apoderados desde la escuela, necesita eso, obviamente adoptar un marco, ¿sí? Primero tenemos que entender de lo que estamos hablando. Por eso también estas conferencias sirven para aportar un cierto lenguaje y distinguir algunas cosas. O sea, ¿qué vamos a hablar? De confianza, mejorar la relación
términos de alguna de las facetas, o vamos a mejorar la experiencia de bienestar subjetivo, o en realidad vamos a hacer avanzar a los alumnos en alguna de sus competencias de aprendizaje social y emocional. Tal vez estamos acostumbrados por la prensa o estar expuestos a muchos de estos temas, a que todos estos temas aparecen como juntos, ¿sí? Y es obviamente tarea del mundo académico poder hacer las distinciones, porque al momento en la práctica, por ejemplo, cuando un psicólogo escolar tiene que dar una retroalimentación a sus colegas, docentes, qué sé yo, o en una reunión con padres y apoderados, tiene que saber referirse a cada uno de estos fenómenos de forma particular, de modo que se pueda orientar las acciones de forma consistente. Ahora, en términos prácticos, más allá de lo conceptual, siempre las recomendaciones van en la línea de seguir los 3 niveles de prevención, ¿sí? Todo el trabajo de planificación, de un plan de gestión de la convivencia escolar, por ejemplo, que debería siempre tener un componente tal vez de trabajo con padres apoderados, indirecto por lo menos, tiene que tener un nivel de diagnóstico. Necesitamos tener evidencia, recoger datos, tener las competencias para poder entender esos resultados que nos permitan anticipar escenarios, ¿sí? O sea, trabajos que se pueden hacer en este momento pensando en marzo del próximo año o en marzo mismo para poder ver cómo llegan los estudiantes después de las vacaciones. Eso es como un elemento fundamental, digamos, para poder llevar a cabo un trabajo de prevención. El trabajo de prevención siempre se orienta a todos los estudiantes, y en tu pregunta sería a todas las familias, a todos los padres apoderados. Es algo que tenemos que saber de ellos, y tenemos que actuar con todos ellos. Ahora, sobre ese trabajo podemos ver cómo van respondiendo algunos padres apoderados, pero como digo anteriormente, de una forma planificada, o sea, de acuerdo a algo que esperamos que se produzca en ellos y eventualmente en esa heterogeneidad que aportan las familias, no todos van a contestar, no todos van a responder de la misma forma. Ejemplo específico, no todos van a la reunión de apoderados, no todos van a la primera reunión de apoderados del año. Interesante sería saber por qué no lo hacen, ¿sí? ¿Cuáles son realmente las razones? No sé si eso se hace un seguimiento tan específico durante toda la reunión de apoderados, pero de verdad, esa información que apela a un aspecto de la confianza, una de las facetas, por ejemplo, la apertura, el manejo de información, todo lo que ocurre en la reunión de apoderados, que es muy propio de nuestro país también, de nuestra cultura escolar, es el momento donde se transfiere mucha información también, de forma grupal. Entonces, que no vaya un apoderado a una reunión puede ser algo que genere una consecuencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Ahora, avanzando durante el año escolar, se debe dar un tratamiento específico a cada una de las familias, y eso yo creo que se hace bastante en los establecimientos escolares y se ha visto también enfatizado por la pandemia, que se ha llegado a un grado de, tal vez como lo mencionó José, de intensificación en las relaciones. También se ha llegado a un grado de intensificación en la relación con las familias. Y aquí también, a partir del Fondesit que desarrollamos de desarrollo profesional docente, en las entrevistas con los profesores aparecen muchas quejas también de que esa intensificación en la relación con los papás, los padres apoderados en la pandemia, no fue siempre positiva. Se experimentó como una transgresión por los límites entre el trabajo y el hogar. Y lo que sí estamos viendo que eso por fortuna se vino a reparar ahora con las clases presenciales. Hemos vuelto a ciertas rutinas de relación con los padres, de algún modo normadas a partir de prácticas que ya conocíamos antes, pero se mantiene la pregunta de cuál sería la mejor manera de actuar para mantener esa confianza. Interesante ver que también hablando ya del FONDEF que hicimos con José, no se había medido anteriormente de forma sistemática la confianza de los padres apoderados en los estamentos del colegio. La confianza siempre se había medido, o bueno, habían habido muy pocas experiencias de medir la confianza de los padres apoderados en la institución escolar. En el FONDEF desarrollamos un primer instrumento para medir eso y vimos también de que los resultados pueden perfectamente relacionarse con la confianza que hay dentro de los estamentos escolares. Si volviendo a eso, existe esa información, ese instrumento está disponible, puede servir para diagnosticar ahora que empieza el año escolar cómo está la confianza de los padres en este periodo tan particular de este año de retorno a la presencialidad, qué va a pasar en marzo, cómo están preparados los padres apoderados para enfrentar marzo. O sea, son todas preguntas que son recurrentes y que, pero afortunadamente de las cuales podemos tener respuestas a partir de la investigación y la evidencia. Así que en ese sentido también hay mucho que hacer y no está de más decir que estamos muy atentos en el laboratorio para poder apoyar todas esas iniciativas e inquietudes también de los establecimientos. Gracias, Fabián. Muy clara
la respuesta y obviamente la evidencia que han ido arrojando estas interesantes investigaciones que están realizando. Quiero agradecer en nombre de la Escuela de Psicología a los asistentes el día de hoy, agradecer especialmente a José, un gran abrazo, muchas gracias José, muchas gracias Fabián. Recordarles también que pueden seguir nuestras actividades en el Instagram Psicología UAndes y no está de más decirles que los esperamos en nuestro próximo simposio el 6 de enero de desarrollo docente y bienestar socioemocional para el aprendizaje. Un gran abrazo y muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Que estén muy bien.